Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam Mil al Jami'. Hoy continuaremos con el Evangelio de Juan tratando de la fiesta de Sukkot, es decir, la fiesta de las cabañas o la fiesta de las tiendas, en los capítulos del 7 al 10, es decir, del Evangelio de Juan, es decir, Juan capítulo 7 hasta 10, 21. Ya hemos dedicado 2 episodios al capítulo 7 y al capítulo 8. La otra vez también tratamos la llamada perícopa, es decir, el pasaje del Evangelio sobre la adúltera que es perdonada por Jesús, y hoy continuamos la lectura con el capítulo 8. Ciertamente no podré comentar todo porque son casi 4 capítulos, pero me detendré en algunos detalles importantes precisamente en referencia a la fiesta de las tiendas, la fiesta de Sukkot. De hecho, estos 4 capítulos del Evangelio de Juan están ambientados en el marco litúrgico de la fiesta judía de Sukkot. Como he dicho, la fiesta de las cabañas, o fiesta de las tiendas, o fiesta de los tabernáculos. Estos capítulos son fundamentales en el Evangelio de Juan, son centrales, y como veremos hoy también contienen el 6º signo, es decir, la curación del ciego de nacimiento. Comienzo inmediatamente con una revelación fundamental de Jesucristo en este capítulo 8, al versículo 12. Dice así el Evangelio: Jesús les habló de nuevo y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Como he dicho, esta es una revelación fundamental de Jesucristo. La otra vez subrayé que el episodio maravilloso relativo a la mujer adúltera es muy probablemente una inserción tardía en el Evangelio. Claro, es siempre canónica, es sin duda palabra de Dios, pero sí es cierto que esta inserción es tardía porque no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Eso significa que esta revelación de Jesucristo sigue inmediatamente al final del capítulo 7 y por lo tanto todavía estamos en el gran día de la fiesta de Sukkot, en el último día en el que Jesús ya había hecho una revelación fundamental, gritando una revelación con relación al agua viva. Hemos dicho que en el Evangelio de Juan, cuando Jesús grita, significa que hace una autorrevelación de fundamental importancia. Como he dicho, él
declara que es la fuente de agua viva. En Juan al capítulo 7, versículos 37-38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su seno, brotarán ríos de agua viva. Tenemos pues el agua, Jesús es el agua viva, la fuente de agua viva, que es tan importante en la fiesta de Sukkot, porque esta fiesta, la fiesta de las tiendas, era una fiesta en la que se recordaba el don del agua al pueblo peregrino en el desierto, en el Éxodo, y se recordaba el don de la luz también, porque se recordaba que Dios no solo había dado el alimento a su pueblo, sino también el agua y también la luz. La columna de fuego que iluminaba las noches del desierto y que aún hoy ilumina nuestras noches, porque podemos decir que estamos en un periodo difícil y oscuro. Podríamos decir que estamos en un periodo de noche oscura, como todos sabemos bien. Basta con leer las noticias, con mirar a nuestro interior en el medio de esta oscuridad. Y Jesucristo en el medio de esta oscuridad hace esta revelación: yo soy la luz del mundo. La luz en las Escrituras se refiere a la Torá. Hay muchos textos que hacen referencia a esto. Por ejemplo, tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos. Por lo tanto, la luz se asocia en el Antiguo Testamento con la Torá, es decir, con la palabra de Dios, con la ley del Señor, y se asocia, como ya he dicho, con la columna de fuego que guiaba los israelitas en el desierto. Y pensad que este don de la luz, y además del don del agua, era tan importante como memorial en esta fiesta de Sukkot, en la fiesta de las cabañas, que precisamente el tratado de la Mishnah, que es una recopilación de las tradiciones orales, de los dichos de los rabinos, tradiciones orales que han sido recopiladas al comienzo del siglo III, pero que claramente contienen tradiciones mucho más antiguas. Entonces, en un tratado de la Mishnah, que se llama justamente Sukkah, y que por lo tanto hace referencia a la fiesta de Sukkot, este tratado dedica algunos párrafos precisamente a un rito que se realizaba en la época del templo, es decir, en la época de Jesús. Jesús, junto con la Sagrada Familia de Nazaret y después con sus apóstoles, sin duda vieron este ritual, el ritual de la luz. Este ritual tenía lugar el primer día de Sukkot. Algunos dicen que continuaba también durante los demás días, pero la Mishnah nos dice que el primer día de Sukkot se celebraba un rito relacionado con la luz y el fuego. Todos los sacerdotes y levitas salían al templo, y en el patio de las mujeres, en el interior del santuario, se colocaban 4 enormes menorot, es decir, lámparas o braseros, situados en las 4 torres que delimitaban el patio de las mujeres, justamente en el frente del santuario, del santo. No se sabe con exactitud, pero sabemos que, según se dice la Mishnah, eran muy altos, de 50 codos, por lo que se dice que podían alcanzar unos 26 metros, y estos braseros iluminaban toda la explanada del templo de Jerusalén. Hay un texto en la Mishnah Sukkot 5.2, donde se dice que la luz que emitían estos braseros era visible desde toda Jerusalén e iluminaba la ciudad como si fuera de día. Así lo dice el texto de la Mishnah: Velo hayeta chatzer birushalayim she'ena me'ira me'or bet hasho'eva. Es decir, literalmente podríamos traducir: no había ningún recinto en Jerusalén que no estuviera iluminado por la luz de la casa o sea, se llama casa del pozo o casa de donde se trae el agua mejor. Es decir, del templo. En esta ocasión el templo se llamaba justamente casa de donde se traía el agua, porque se sacaba agua del estanque de Siloé, como ya hemos dicho en los episodios anteriores. Era un ritual maravilloso.
Y pensad que se utilizaban como mechas las vestiduras inservibles ya de los sacerdotes, de los levitas, las vestiduras blancas, las túnicas blancas de lino, y todo el pueblo participaba con gran alegría en este rito del fuego. Se danzaba, se bailaba y se hacían acrobacias con antorchas de fuego. Por lo tanto, no es casualidad que precisamente en este contexto de la fiesta de Sukkot Jesús haga esta revelación tan importante: yo soy la luz del mundo. Así que Jesús, en plena fiesta, además de identificarse con el agua viva, también se identifica con la luz que se encendía durante la noche en el templo. Y de hecho, precisamente en el templo Jesús pronuncia estas palabras según el Evangelio: yo soy la luz del mundo. Hemos dicho que esta luz iluminaba toda Jerusalén, como dice la Mishnah, y como he citado, no había patio, no había casa que no estuviera iluminada en Jerusalén por estas luminarias, por estas menorot, como se dice en hebreo del templo, que es el plural de menorá, la lámpara ardiente y perpetua que ardía o que iluminaba el templo de Jerusalén día y noche. Entonces, ahora Jesús es no solamente la luz de Jerusalén, sino la luz del mundo. Es esta lámpara ardiente, la antorcha, la columna de fuego que ya no ilumina solo Jerusalén, la ciudad santa, ya no ilumina solo Israel, sino todo el mundo, y penetra hasta el recinto de nuestro santo de los santos, de nuestro íntimo, de nuestra alma, de nuestro corazón. Jesucristo es el cumplimiento de la realidad, de la columna de fuego, que era una prefiguración de su inmensa gloria. Inmediatamente después de esta revelación sobre la luz, hay un discurso que hace Jesucristo en el que da testimonio de sí mismo. Los judíos le interrogan y hay una disputa bastante acalorada. Y hay dicho que sabemos que esta disputa tiene lugar en el templo, pero el versículo 20 especifica exactamente el lugar del templo donde Jesús pronunció estas palabras. En Juan 8:20, Jesús pronunció estas palabras en el lugar del tesoro, mientras enseñaba en el templo, y nadie lo arrestó, porque aún no había llegado su hora. Este lugar del tesoro del templo, sobre el que podríamos hablar muchísimo y sobre el que hay varios estudios, se encontraba precisamente en el patio de las mujeres. Probablemente es un detalle muy exacto que nos da Juan, porque Juan no es solo un evangelio muy profundo, simbólico de revelación, misterioso, muy teológico, podríamos decir hasta místico. No es solo un evangelio de un testigo ocular, del discípulo amado que era Juan, que penetró en los misterios más profundos de Cristo, sino que también es un evangelio muy histórico. Claro, todos los evangelios son históricos, pero Juan nos da detalles exactos, históricos. El autor del cuarto evangelio destaca el lugar donde Jesús proclamó estas palabras, tan eran importantes, precisamente el tesoro del templo, donde había 13 recipientes que se llamaban shofarot en hebreo, que quiere decir cuernos, o sea, cuernos recipientes en los que se colocaban y se arrojaban las ofrendas, precisamente en el patio de las mujeres. Y esto lo sabe cualquier judío religioso. Se subraya que justo allí donde se celebraba este rito de la luz y del fuego, Jesucristo se revela a sí mismo como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, ahora haremos una pausa musical. Vamos a meditar, a rezar sobre estas palabras de Jesucristo con un canto que es claramente palabras de San Pablo mismo, que habla de esta luz de la creación del mundo, que pero ha brillado también en nuestros corazones a través de nuestros íntimos, en el más profundo de todos nosotros, a través del rostro radioso, brillante de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios que dijo, y
de las tinieblas brille la luz. Es el mismo que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para radiar el conocimiento de su gloria que está en el rostro de Cristo, que está en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasos de barro, pero llevamos este tesoro en vasos de barro, para que se manifieste en lo sublime de este amor. Viene de Dios, viene de Dios, y que no viene de nosotros, y llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que está resucitado. Entonces, después de esta revelación de Jesucristo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A continuación de esta palabra sigue una disputa con los judíos, con los jefes y con los fariseos sobre la identidad de Jesús en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, con referencia también a Abraham. Y antes de esta disputa, inmediatamente después del versículo que he citado sobre el lugar del tesoro, en esta discusión con los judíos, Jesús se revela como el yo soy. Y aquí hay algo fundamental. Precisamente en este corazón del Evangelio, que es la fiesta de Sukkot, en el corazón de la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, que era una fiesta también hasta hoy relacionada con los últimos tiempos, con la escatología, quiere decir los últimos tiempos, y con el Mesías. Era una fiesta de revelación mesiánica ya en los tiempos de Jesús, se lo demostraré en breve. 3 veces Jesús en esta fiesta, en el corazón de esta fiesta, se revela como el yo soy, en griego ego eimi, que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento y en particular en el libro del Éxodo, porque como hemos dicho en los episodios anteriores, la fiesta de Sukkot está claramente relacionada con el Éxodo, ya que celebra precisamente el paso de Israel por el desierto, su peregrinación por el desierto, por lo que se utiliza toda la terminología del libro del Éxodo. Ahora bien, Jesucristo, en el corazón del templo, en el lugar del tesoro, ante el Santo de los Santos, que era el lugar de la presencia de Dios, de la Shejinah, quiere decir de la presencia de la morada divina. Entonces, ante la presencia del yo soy, del Dios inefable y indescriptible, dice ahora yo soy. Este yo soy que revela su naturaleza divina, por lo que Jesús abre el Santo de los Santos, y toda la historia de la salvación culmina en este yo soy. Jesús utiliza esta expresión 2 veces, y por ejemplo, en el capítulo 8 dirá así, Juan 8:24, os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y luego también se utiliza la segunda vez en el capítulo 8, en el versículo 28. Entonces Jesús dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Es decir, cuando Jesús sea levantado en la cruz, y para Juan la cruz es la elevación de Jesús, su pasión, entonces sabréis que yo soy. Porque en el Evangelio de Juan, ser levantado en la cruz quiere decir la glorificación. Es allí, en la cruz gloriosa,
donde se revela todo el fuego de Dios, el fuego de la zarza ardiente. La cruz de nuestro Señor Jesucristo es para nosotros la zarza ardiente. Sabéis que en una zarza ardiente, en Éxodo 13:14, por ejemplo, Dios reveló a Moisés y por tanto a todo Israel su nombre. Revelar el nombre en la mentalidad judía y semítica significa revelar el secreto más íntimo de la persona. El nombre constituye la identidad. El nombre de Dios es secreto, porque poseer el nombre significa poseer de alguna manera a Dios, y no se puede poseer a Dios. No se puede poner a Dios en una caja, en una definición, en un nombre. Y pensad que ya en el Antiguo Testamento Dios se entrega, porque entrega su nombre quiere decir que entrega a sí mismo. Y ya esta entrega de Jesucristo estaba prefigurada en el descenso de Dios, en la entrega, en la donación a Moisés de su nombre, y a través de Moisés a todo Israel. He aquí la autodonación de Dios, la donación de su nombre, del yo soy. Ahora Jesucristo se refiere precisamente a esto. La cruz es la nueva zarza ardiente, la nueva columna de fuego, el fuego que incendiará el mundo, que incendiará el alma de los creyentes, y como sabemos, en el caso de muchos santos también ha incendiado sus corazones, también en nuestra vida, en nuestros sufrimientos, que sin embargo en Cristo son gloriosos. Es un fuego que por un lado quema y por otro nos inflama del amor divino, porque nos inflama de esta naturaleza celestial, del yo soy. Pero, ¿por qué es tan importante este yo soy en el Evangelio de Juan? Porque todo el Evangelio es un Evangelio de revelación, de iluminación progresiva. El evangelista Juan es muy simbólico. Pensad que en este Evangelio 7 veces Jesús se revela como este yo soy y se añade una definición del yo soy. No es casualidad que lo haga 7 veces. El número 7 en Juan es muy importante y claramente en toda la mentalidad judía. Pero Juan añade a esta frase yo soy varias determinaciones. Por ejemplo, Jesús dirá yo soy el pan de vida, que es una frase que también he comentado, Juan 6. Luego dirá, yo soy la resurrección y la vida. Y poco después dirá, Juan 10, yo soy el buen pastor. Así que 7 veces se añade a este yo soy una determinación, hasta llegar al culmen, hasta la acmé, es decir, hasta la revelación suprema. Es decir, yo soy sin una determinación. Los judíos saben bien lo que esto significa. Es la revelación del nombre de Dios. Inmediatamente después de estas dos revelaciones, en las que Jesús dirá que Él es este yo soy, hay toda una conversación entre los judíos y Jesús sobre su identidad, en la que Jesús cita a Abraham. Y aquí me gustaría citar el versículo, Juan 8:56, en el que Jesús dice, Abraham vuestro padre se regocijó con la esperanza de ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Es decir, muy interesante, Jesús en este contexto cita la alegría que era un elemento típico de la fiesta de Sukkot y hasta hoy para los judíos lo es. Esta es una orden que Dios da en la fiesta de las tiendas. Deuteronomio 16:11. Te alegrarás tú y todos los que estén contigo, incluso el extranjero, el huérfano, la viuda, incluso el esclavo que está contigo. Os alegraréis, es un mandamiento. Por eso después San Pablo también ordenará a los cristianos de estar alegres. Os repito, de estar alegres 2 veces, es un mandamiento, pero también hace referencia a Abraham. Este es un elemento muy, muy antiguo al gozo de Abraham en el ver Isaac. Y aquí me gustaría citar un libro apócrifo del Antiguo Testamento, el libro de los Jubileos, muy importante, que probablemente fue escrito en el siglo II antes de Jesucristo. Algunos dicen que en el siglo I antes de Cristo, pero sin duda es anterior a Jesús, por lo que Jesús conocía estas tradiciones del libro de los Jubileos. Era un libro importante, sobre todo, como parece, en el entorno de los esenios.
pero sigue siendo de gran importancia hoy en día, ya que arroja luz tanto sobre el Antiguo Testamento como sobre el contexto del Nuevo Testamento. Es como decimos en inglés una rewritten Bible, o sea, una Biblia reescrita, o sea, una relectura del libro del Génesis. Entonces es testimonio de cómo también en los tiempos de Jesús había toda una actividad intensamente midrásica sobre el texto del Antiguo Testamento, o sea, había una meditación profunda. Derash quiere decir investigar, examinar, escudriñar, escrutar profundamente, y entonces todos los episodios bíblicos, especialmente del Pentateuco, o sea, de los primeros 5 libros de la Biblia, eran releídos y reinterpretados, o sea, no para claramente cambiar el texto bíblico, sino para profundizar más y más en la palabra de Dios. Entonces, el libro de los jubileos es como una Biblia reescrita, como una relectura del libro del Génesis, y en este libro apócrifo Abraham instituye la fiesta de las tiendas, Sukkot. Es decir, los judíos tenían esta concepción de que las grandes instituciones del Antiguo Testamento, por ejemplo, las 3 horas de oración, el lugar del templo, algunas de las fiestas más importantes, ya habían sido instituidas por los 3 patriarcas. Claramente no quiere decir que sea histórico, pero es algo de muy profundo. Quiere decir que los patriarcas, los padres y las madres de Israel son el fundamento, la columna de la fe de Israel y también de sus tradiciones y su liturgia. Cito lo que dice el libro de los Jubileos en el capítulo 16. Abraham supo con certeza que de él saldría un brote de justicia para las generaciones del mundo y una descendencia santa que sería como aquel que lo creó todo, y bendijo a su Creador con alegría y llamó a esta fiesta, fiesta del Señor, júbilo agradable al Dios Altísimo. Este texto es de fundamental importancia. El libro de los Jubileos habla de este júbilo. No lo hemos leído todo, pero poco antes del breve pasaje que aquí he citado, Abraham instituyó la fiesta de Sukkot, la fiesta de las tiendas, y dice que la celebró durante 7 días, tal y como la celebran hoy los judíos, y tal y como la celebró Jesús durante 7 días. Por lo que, sin duda, se trata de las fiestas de las tiendas, la fiesta de Sukkot. Pero no solo eso, dice que Abraham en ese momento, mientras celebraba esta fiesta de las cabañas, supo con certeza que de él saldría la descendencia, el brote de justicia para las generaciones del mundo, quiere decir el Mesías, la descendencia santa, es decir, antes de todo Isaac, y después en Isaac el Mesías. Y está claro que en ese momento Isaac fue engendrado, y fue una gran alegría, tanto que el nombre Isaac en hebreo es una frase que significa él reirá. Yitzhak, él reirá. El nombre de Isaac significa risa, es decir, hace referencia a esta alegría de Abraham y Sara, que aunque eran estériles y tan mayores, vieron a este hijo milagroso de la promesa. Pero el libro de los Jubileos ya dice que esta descendencia de Abraham en Isaac era la prefiguración del brote justo que debía nacer para todas las generaciones del mundo, es decir, el Mesías. La mayoría de los diversos estudiosos reconocen en este libro de los Jubileos elementos mesiánicos, porque es un escrito judío, y esta noticia del nacimiento del Mesías hace que Abraham bendiga a su Creador y se abra en una berajá, en una bendición, y llame a la fiesta de júbilo, agradable al Dios Altísimo. Y pensad que precisamente en esta fiesta Jesucristo dice a los judíos: Abraham vuestro padre exultó en la esperanza de ver mi día, lo vio y se llenó de alegría. Jesús es el nuevo Isaac, no en el sentido de sustitución. Isaac no ha sido sustituido, el pueblo judío no ha sido sustituido. Estamos en contra de una teología de la sustitución, estamos a favor de una teología del cumplimiento que no anula la historia, que no anula las figuras bíblicas.
o el pueblo judío, sino que las exalta aún más, que exalta al pueblo judío, que exalta a los patriarcas, pero que ve en Jesús el cumplimiento de este pueblo, es decir, Jesús es este Hijo milagroso, es el Hijo del hombre, es Hijo de Abraham, pero al mismo tiempo es Hijo de Dios. Él mismo es la alegría, el júbilo, la risa que ha entrado en nuestra vida, como es prefigurado en el nombre de Isaac, en hebreo Yitzhak, él reirá. Y en Abraham también nos alegramos al ver el día de Cristo, que es el día de su resurrección, que es el día de la esperanza, que nos dice que no estamos condenados a la esterilidad, a la impotencia, al terror, al miedo de la muerte. También nosotros aquí en Tierra Santa sufrimos por todo lo que está pasando y de muchas formas, pero Cristo nos anuncia que Él es el nuevo Isaac, es el Hijo de la promesa, es el verdadero descendiente, el brote de justicia, es el yo soy. Y de hecho, poco después, los judíos responden a estas palabras de Jesús. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham? Jesús les respondió: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Jesús, que hace esta enorme revelación, ahora se esconde. En Jesús se esconde el yo soy, pero para nosotros está revelado. Es la tercera vez que Jesús hace esta revelación tan importante en el corazón de la fiesta de Sukkot, en el corazón de la tierra, según los judíos, es decir, el templo de Jerusalén. Y podríamos decir también en el corazón del templo, porque Él mismo es el santo de los santos viviente. Él mismo es el yo soy. Entonces, hoy el Señor nos dice, en medio del no ser que nos rodea, en medio del terror del no ser, en medio de la precariedad del ser en la que nos encontramos, de nuestra inestabilidad, del miedo al futuro, experimentamos en el fondo esto. ¿Qué somos nosotros ante los acontecimientos del mundo, ante los poderosos del mundo? Pero hay uno que realmente es. Por eso Jesucristo nos dice, no temáis, yo soy. Bien, queridos amigos, ahora bajemos juntos a la piscina de Siloé, que está justo debajo del templo de Jerusalén, y es interesante porque hablaremos de la curación del ciego de nacimiento, en el próximo episodio, que es, como he dicho, el sexto signo del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan se relatan 7 signos de Jesucristo. Y este episodio, que ocurre también en la piscina de Siloé, en el estanque de Siloé, tiene una gran importancia, al igual que tenía una relevancia fundamental en la fiesta de Sukkot. Y es muy interesante porque este sexto signo del Evangelio de Juan, la curación del ciego desde su nacimiento, en este milagro de Jesucristo se une el agua con la luz. Precisamente es una admirable síntesis de la fiesta de Sukkot, de las tiendas, como hemos dicho, el don del agua y de la luz que Dios ha dado a su pueblo en el desierto, que ahora Jesucristo es el mismo y que dona a este ciego. Entonces es toda una síntesis de lo que Jesús ha hecho y dicho en los capítulos anteriores. Entonces ahora vamos a rezar con un canto que justamente subraya que Jesucristo es nuestra luz, la luz del mundo, la luz que ha resplandecido en nuestras vidas, también en nuestras noches oscuras, en nuestras oscuridades. Hay una luz que ilumina mis caminos, que me acompaña en la oscuridad. Aunque camine por desiertos y montañas, es esa luz la que siempre estará. Él es Jesús, mi amigo incomparable, y de su mano
luz, la que siempre estará. Él es Jesús. Entonces, ¿por qué este signo de la curación del ciego de nacimiento une la luz con el agua? Es evidente que este ciego vuelve a la luz gracias a la palabra de Jesús, al signo que hace Jesús, gracias a su mandato y al hecho de que este ciego baja a lavarse a la piscina de Siloé. Es evidente que aquí hay una alusión al bautismo, que es una inmersión. Baptismos en griego quiere decir inmersión, una inmersión en el agua, y para nosotros claramente es una incorporación a Cristo muerto y resucitado, un nuevo nacimiento. Pero también es luz, porque sabéis que en el bautismo recibimos la luz, y los antiguos cristianos eran llamados fotismenoi, los iluminados, los verdaderos iluminados, porque tienen esta luz del amor de Dios, son salvados de la ceguera del pecado y de la falta de fe, sin acusar por supuesto a quienes no son creyentes, porque esto no es un mérito, es una gracia, una luz que Dios nos ha dado sin ningún mérito, y primariamente, después claro que hay méritos, pero la elección de Dios, su llamada y su gracia es una gracia gratis data, pura, totalmente gratuita. La luz del amor de Dios es un don, no es algo de lo que uno puede presumir. Entonces en este punto proclamamos una parte de este capítulo 9 que es muy rico y que voy a comentar en este episodio y si Dios quiere en el próximo. Juan capítulo 9 desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni él pecó ni sus padres, sino es para que se manifestaran en él las obras de Dios. Hay que hacer las obras de aquel que me ha enviado mientras es de día. Luego viene la noche, cuando nadie puede actuar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, untó el barro con los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió viendo. Como ya he dicho, estamos en este sexto signo del Evangelio y aquí se dice ante todo que Jesucristo estaba pasando, por lo que seguramente salía del templo, porque, atención, los ciegos no podían acudir al templo, no podían entrar en el templo. Todos aquellos que tenían alguna discapacidad, ciegos, cojos, paralíticos, no podían entrar en el templo. Por eso Jesús, que pasaba por allí, lo encuentra fuera del templo, porque los ciegos estaban fuera del templo, fuera del culto, y de hecho lo primero que hacen los que han sido curados en los evangelios, como hará este ciego, es ir al templo, porque también este era un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nunca había entrado en el templo, nunca había tenido acceso al Santo de los Santos, al corazón de la liturgia judía y de la Tierra Santa. Por eso Jesucristo al pasar lo ve y los discípulos le hacen una pregunta que es muy interesante para nosotros en esta época concreta en la cual vivimos. Los discípulos plantean un problema, el problema de la relación entre el pecado y la enfermedad. Es decir, si es ciego de nacimiento este hombre, ¿qué mal ha hecho? Es inocente y esto no es posible, porque Dios no sería justo. Entonces alguien tuvo que pecar para que naciera ciego, o él o sus padres. Es un problema muy actual. ¿Por qué Dios permite sufrimientos en nuestra vida? Y aquí es muy interesante, Jesús no entra en el problema de la causa, no investiga la causa, no va a ver quién ha pecado, si ha pecado él o sus padres. Después, al final, todos hemos pecado, pero no va a ver la causa, quién ha pecado. Por eso dice Jesús, ni él ha pecado, ni sus padres. Pero Jesucristo ve el fin. Por eso Cristo siempre nos abre el cielo, nos ilumina con su palabra. A Jesús no le interesa la causa, para decirlo así, pero le interesa el fin. ¿Para qué? No por qué.
para que se manifieste la gloria de Dios. Ese por qué no significa tanto la causa, sino que significa que es para qué. En español, gracias a Dios, hay esta diferencia, ¿no? En la lengua española. Entonces, no es por qué, sino es para qué en él se manifieste las obras de Dios. Dios permite acontecimientos dolorosos en nuestra vida para que brille su gloria, para que se manifieste la obra de Dios en nosotros, para que el hombre pueda de verdad conocer a Dios. Por eso, inmediatamente después, Jesucristo dice una palabra precisamente en relación con la luz. Dice, mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Hemos visto al principio del capítulo anterior, capítulo 8, que Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y aquí lo repite, mientras esté en el mundo, soy la luz del mundo. ¿Y qué hace? Hace un gesto misterioso. Escupe en el suelo, hace barro en la saliva, unta el barro en los ojos del ciego, y esto es algo bastante escandaloso. ¿Cómo es posible que Jesús le haga esto a un pobre ciego de nacimiento? Sabéis lo sensibles que son los ojos de los ciegos, precisamente porque es la parte más delicada, la parte que causa su sufrimiento, y Jesús hace este gesto impresionante, sin duda un gesto muy simbólico, pero también muy enigmático. En primer lugar, Jesús echa barro porque esta es una alusión a la creación. Cuando Dios utilizó el polvo de la tierra para moldear a Adán, el hombre está hecho de barro, pero luego Dios infundió su espíritu, hizo esta efusión del espíritu en esta tierra que era Adán, y de hecho aquí tenemos la saliva que representa la palabra de Dios, que al entrar en el hombre hecho de tierra, lo abre a la obra de la gracia, por lo que el ciego es símbolo de todo hombre que no puede ver el amor de Dios, de nosotros cuando no podemos ver el amor de Dios. Y al igual que Adán, cuyos ojos se cerraron, decimos que después del pecado se abrieron los ojos de Adán, pero para darse cuenta de que estaban desnudos él y Eva, y por lo tanto Adán y Eva no pueden ya ver y reconocer la soberanía de Dios, tienen miedo de él, no pueden ver su amor, por eso se esconden, solo se ven a sí mismos, ven que están desnudos. Por eso, la obra que deberá realizar el Mesías según la tradición judía y también según la tradición bíblica es abrir los ojos de los ciegos. En los tiempos mesiánicos se abrirán los ojos de los ciegos, Isaías 35, y esta es la obra que hace Jesucristo también en nuestra vida, pero es interesante que lo hace echando barro en los ojos, es decir, haciendo algo escandaloso o molesto, que es lo que hace el Señor en nuestra vida cuando permite el sufrimiento, nos echa barro en los ojos, nos hace ver nuestra incapacidad, nuestra impotencia, nuestra ceguera, nos echa barro para hacernos ver que solo somos barro. Pero al mismo tiempo, Jesucristo le da un orden. Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Y aquí se podrían decir muchas cosas, pero quiero referirme precisamente a este lugar santo de la piscina de Siloé, que aún hoy se puede visitar en Jerusalén, y pensad que Dios nos ha concedido la gracia en los últimos años, gracias también al trabajo de muchos arqueólogos, especialmente israelíes, de encontrar y descubrir la auténtica piscina de Siloé de los tiempos de Jesús. Conocíamos una parte, sabíamos dónde estaba, pero nunca había sido excavada de tal manera, y hoy la vemos, la podemos visitar, los peregrinos la visitan, al menos una parte, se puede visitar y rezar allá, precisamente en el lugar de la piscina de Siloé. Entonces, hoy hemos visto en este episodio cómo Jesucristo en la fiesta de Sukkot se revela como la luz del mundo, precisamente en el contexto de este ritual de la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot es la fiesta que celebraba el camino del pueblo de Israel en el desierto, este camino muy duro, pero en el mismo tiempo maravilloso, en el cual fue un tiempo de noviazgo
entre el Señor y su pueblo, y el Señor como esposo, como buen pastor, daba al pueblo algunos dones. Primero el don del agua, por eso se celebra en la fiesta de Sukkot el don del agua, el don de la luz, por esto se celebraba, como hemos dicho, en los tiempos de Jesús, en el templo de Jerusalén, un ritual del fuego, de la luz, y también el don de las nubes de gloria que protegían al pueblo en el desierto, o sea, todos los dones. Entonces era una fiesta claramente muy relacionada al éxodo, a este camino del pueblo en el desierto, pero en el mismo tiempo era una fiesta, como hemos dicho, relacionada a los últimos tiempos, porque el libro del profeta Zacarías, si uno va a leer, lee en el profeta Zacarías, en el final todos los últimos tiempos, los tiempos mesiánicos del Mesías, son presentados como una solemne fiesta de Sukkot, en la cual todas las naciones tienen que subir al templo para celebrar la fiesta de las tiendas, la fiesta de Sukkot. Entonces, no por casualidad, Jesucristo ofrece o proclama revelaciones fundamentales, sino por casualidad Juan, que es por excelencia el Evangelio de revelación. Toda la escritura claramente es revelada y es revelación, pero el Evangelio de Juan es un evangelio de revelación, de iluminación progresiva, porque todo el problema del Evangelio de Juan es de dónde viene Jesús, su proveniencia y también su identidad, quién es Jesucristo. Y Él se revela como la verdadera luz del mundo y como la fuente de agua viva en esta fiesta. Y como vamos a ver en el episodio, en el próximo episodio, Jesucristo, o sea, se unen estos elementos en la curación de este ciego, porque Él va a ver de nuevo, va a ser curado bajando a la piscina de Siloé, a esta agua, a esta fuente o esta piscina que era muy cerca de la fuente del Gijón, que está bajo de la ciudad de David, que era fundamental en la fiesta de Sukkot, porque como hemos dicho en los episodios anteriores se hacían rituales precisamente con el agua. Entonces, cuando baja, y eso es también símbolo, porque el Evangelio de Juan es un evangelio muy simbólico de bajar en nuestra vida hasta al más profundo de nosotros, y cuando este ciego baja al agua, entonces en este momento será curado y entonces podrá ver una nueva luz, y la luz del Mesías, porque después de esto, de ser curado, de ser sanado, va a encontrar otra vez Jesucristo. Aquí es evidente también que todo esto es ya una alusión al santo bautismo, al bautismo que es precisamente volver o ser sumergidos en las aguas vivas que son el mismo nuestro Señor Jesucristo, y también ser iluminados, como hemos dicho. Entonces, todo esto nos dice que hay una esperanza. Esta alegría que se celebraba en la fiesta de Sukkot era la fiesta del gozo, de la alegría por excelencia, porque, como hemos dicho, es un mandamiento para los judíos, tienen que alegrarse en esta fiesta. Esto se realiza en el verdadero Isaac, sin sustituir el Isaac claramente del Antiguo Testamento, sino Jesucristo lo va a cumplir plenamente, porque desde el libro de los jubileos, este libro apócrifo tan importante antes de Cristo, la figura de Abraham es fundamental en relación a la fiesta de Sukkot, y la alegría, el gozo por excelencia es el nacimiento de Isaac, y también el hecho que cuando Abraham tiene que subir al monte Moria para sacrificar a su hijo, pero vuelve con él y no sin él. Isaac, que quiere decir él reirá, o sea, la sonrisa de Dios, si quiere decir, o la risa de Dios, allá se realiza en la vida de Abraham, que ve a Isaac como resucitado, porque vuelve con él desde el monte Moria. Y esta es una prefiguración de Jesucristo, no por casualidad. Jesucristo, en el contexto de esta fiesta de las tiendas, en el Evangelio de Juan,
va precisamente, lo vamos a ver la próxima vez, a autorrevelarse como el hijo de Abraham, quiere decir como el Isaac, el verdadero Isaac, porque va a decir una palabra fundamental. Abraham vio mi día. Entonces los judíos se enojan, ¿cómo puedes decir algo así? Es una locura. ¿Cómo has visto a Abraham? Pero Jesucristo estaba hablando que ya Abraham en Isaac ya vio a la verdadera descendencia de Abraham, de Isaac, o sea, al Mesías mismo, que él es. Y esto es importante también en nuestra vida. Es muy interesante cómo en esta fiesta para los judíos es un mandamiento que tienen que alegrarse, porque es precisamente lo que dice también San Pablo. San Pablo dice, alegraos, os repito, alegraos. ¿Cómo es posible alegrarse? ¿Cómo es posible? Es muy importante este mandamiento porque muchas veces nosotros nos alegramos a quedarnos en nuestro victimismo, en nuestra tristeza. Y por eso hay que no hacer alianza con este demonio de la tristeza. Vamos a hablar de esto en el próximo episodio. Entonces estamos ya al final. Os doy la gracia por vuestra atención. Os pido oraciones para Jerusalén, especialmente por Jerusalén y especialmente por toda la situación en Tierra Santa, en el Medio Oriente. Estamos también muy cercanos de los cristianos de Tierra Santa en estos momentos tan duros y difíciles, pero confiamos en el Señor. Entonces, rezad por la paz de Jerusalén, como dice el Salmo, Shalom, Shalom, Yerushalayim. Muchas gracias y os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Signore, mia luce, mia salvezza, cosa potrò temere? Signore, sostegno alla mia vita, chi mi farà tremare? E sono Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עלי